Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a sumergir en las ideas de Javier Milei. El nuevo presidente de Argentina. Exacto. Nada menos. Y como no podía ser de otra manera, vamos a centrarnos en sus propuestas económicas. Que han generado muchísima expectación. Muchísima. Sobre todo en lo que respecta a la inflación. Un tema candente en Argentina. Desde hace décadas. Nuestra principal fuente para este deep dive va a ser el libro de Milei. El fin de la inflación. Ahí Milei analiza las causas de la inflación en Argentina. Y propone soluciones. Don Queta. Para combatirla. Y para comprender mejor la complejidad del tema. Vamos a contar con las perspectivas de dos figuras muy relevantes. Dos pesos pesados de la economía argentina. Federico Sturzenegger. Expresidente del Banco Central. Y Diana Mondino. Una figura destacada en el mundo financiero. Sus opiniones nos ayudarán a entender mejor las diferentes posturas. Sobre cómo abordar la inflación en Argentina. Un tema que, como decíamos, Es crucial. para el futuro del país. Empecemos por lo básico. ¿Cuál es la visión de Milei sobre la inflación? Él lo tiene clarísimo. La inflación es siempre un fenómeno monetario, O sea, que la culpa de la inflación la tiene. el exceso de dinero en circulación, Exactamente. para que lo entendamos de forma gráfica. Milei utiliza una analogía muy potente. A ver. Imagina un cubito de hielo en el desierto del Sáhara. Uf. ¿Qué le pasa? Pues que se derrite. Rápidamente. Claro. Lo mismo ocurre con el peso argentino cuando hay demasiado en circulación. Pierde valor. A toda velocidad. Una imagen muy potente. Desde luego. Y teniendo en cuenta que Argentina lleva décadas luchando contra la inflación, Esta analogía del hielo derritiéndose. cobra aún más sentido. Totalmente. Milei describe la situación actual como un desequilibrio monetario monstruoso, Casi nada. donde la emisión de dinero Tanto pasada como presente. y futura. Futura. Se refiere a las famosas LELIQ. Exactamente. Esas letras que emite el Banco Central. Para retirar dinero del mercado. Pero que en realidad son una promesa de pago futuro. Es así. Representan una emisión monetaria en diferido. Y lo preocupante es que el ratio actual de el LEQs respecto a la base monetaria Sí. es aún más alto que el que se registró en el último trimestre de 1988. Justo antes de la hiperinflación del gobierno de Alfonsín. Exactamente. Uf, eso suena bastante alarmante. La verdad es que sí. ¿Y cómo encaja el sistema financiero argentino en todo esto? Pues no muy bien, la verdad. Mala pinta. Sí. Gran parte del sistema financiero argentino depende de instrumentos emitidos por el gobierno. Ya. Instrumentos que se vuelven cada vez más arriesgados Pues sí. debido al déficit fiscal Ajá. y a las altas tasas de interés Es un círculo vicioso. que Milei busca romper. Para entender mejor este círculo vicioso. Milei nos propone un viaje Un viaje. fascinante Otra vez. a través de la historia del dinero, desde los sistemas de trueque hasta la aparición del papel moneda. Nada más y nada menos. Entender la evolución del dinero nos ayuda a comprender mejor cómo hemos llegado a la situación actual. Empecemos por el trueque. El sistema más antiguo. ¿Por qué este sistema era tan limitado? El principal problema de trueque es la doble coincidencia de deseos. ¿Qué es eso? Para que se produzca un intercambio, Sí, ambas partes tienen que desear lo que la otra ofrece. tiene sentido. Imagina que eres un panadero. Vale. Quieres comprarte un par de zapatos. ¿Necesito zapatos nuevos? Tendrías que encontrar un zapatero A ver, que necesitara pan claro, y estuviera dispuesto a cambiártelo por zapatos. complicado. Bastante. Es como si volviéramos a la época de las cavernas. Teniendo que producir todo lo que necesitamos nosotros mismos. Exactamente. Vaya. El trueque limita enormemente la división del trabajo Claro, y por lo tanto, el desarrollo económico. de ahí la necesidad de un bien que actúe como intermediario en las transacciones. El dinero. Y a lo largo de la historia se han utilizado los bienes más curiosos como dinero, ¿Verdad? ganado, Trigo. la sal, Te viene la palabra salario. ¿verdad? Exacto. Imagínate cobrar el sueldo en sal hoy en día. Sería un poco extraño. Desde luego. Pero en la antigüedad la sal era un bien muy valioso. Ya. Por eso se utilizaba como moneda. Tiene sentido. Luego, con el tiempo se pasó a las monedas de oro y plata. Más fáciles de transportar. Aunque transportar oro y plata también tenía sus riesgos. Solo hay que ver las películas del zorro. Cierto. Lleno de bandidos. Los viajeros que transportaban oro y plata eran un blanco fácil. De ahí la necesidad de protegerse con armas. ¿Y la aparición de figuras como el zorro? Un clásico. De las monedas de oro y plata al papel moneda. Una transición fundamental. No se produjo Al principio el papel moneda era simplemente un certificado un certificado. que representaba una cantidad de oro o plata depositada en un banco. Ya veo. Era una forma
más segura. De realizar transacciones, claro. la cosa se complicó. ¿Cuándo? Cuando el Estado tomó el control de la emisión de dinero. Ajá. Lo que en un principio era un sistema para facilitar el comercio. Sí. Se convirtió en una herramienta para el señoreaje. Señoreaje. ¿Sabes qué es? ¿No? Es como cuando el gobierno imprime dinero para pagar sus deudas. Ya. Pero al final acaba haciendo que tus pesos valgan menos. Una especie de impuesto oculto. Exacto. Ya. Y para evitar que la gente escapara de este impuesto utilizando otras monedas, impuso el curso forzoso. Obligando a la gente a usar la moneda emitida por el Estado. Efectivamente. Para Milei, este control estatal del dinero es la raíz de todos los males. Sí. Él argumenta que la manipulación del dinero por parte del Estado es la causa principal de la inflación. Y para dejarlo claro, Milei se dedica a desmontar las explicaciones más comunes que se dan a la inflación. Argumentando que todas ellas desvían la culpa de la política monetaria. Por ejemplo, la inflación de costes, que culpa a los empresarios por subir los precios. Milei argumenta que si el coste de un bien aumenta, sí, la demanda de otros bienes debería bajar. Manteniendo el equilibrio. La inflación solo surge si el Banco Central imprime más dinero. Impidiendo esa bajada de precios. Exactamente. Es decir, que la culpa no la tienen los empresarios, sino el Banco Central. Qué interesante. También está la inflación inercial, que afirma que la inflación persiste porque ha existido en el pasado. Milei argumenta que sin una continua expansión monetaria, los precios no pueden subir indefinidamente. O sea que la inflación pasada no justifica la inflación presente si no hay una intervención del Banco Central. Correcto. Entiendo. Y por último está la inflación de expectativas, que culpa las expectativas de la gente por la subida de precios. Milei argumenta que las expectativas no son arbitrarias. Claro. Si la gente espera una inflación mayor a la real, ¿qué pasa? Perderá dinero al fijar precios más altos. Exacto. En definitiva, para Milei, la inflación es un fenómeno puramente monetario. Sin duda. Lo tiene claro. Clarísimo. Y teniendo en cuenta que la inflación es el enemigo público número 1 en Argentina. ¿Qué propone Milei para combatirla? Sus soluciones, cuanto menos. Radical. Radical, eliminar el Banco Central. Madre mía. Y dolarizar la economía. Una propuesta que ha generado ríos de tinta. Y encendidos debates. Pero antes de analizarla en profundidad. Vamos a conocer las opiniones de Federico Sturzenegger. Y Diana Mondino. ¿Te parece? Me parece perfecto. Empecemos por Sturzenegger. ¿Quién fue presidente del Banco Central entre 2015 y 2018? Sturzenegger, a diferencia de Milei. ¿Cree que un Banco Central es necesario? Sí. Pero con una condición fundamental. ¿Cuál? Que sea independiente del poder político. Claro, él mismo experimentó las presiones políticas cuando estuvo al frente del Banco Central. De hecho, su salida en 2017 tras un choque con el gobierno de Macri. Por la política monetaria. Es un ejemplo claro de cómo la interferencia política puede desestabilizar la economía. Totalmente. Sturzenegger defiende que un banco central independiente, con un mandato claro, de controlar la inflación, es la mejor garantía para la estabilidad económica. Sin duda. Y Diana Mondino, ¿qué opina con su amplia experiencia en el mundo financiero? Mondino reconoce los beneficios potenciales de la dolarización, pero también advierte de los desafíos que conlleva. ¿A qué desafío se refiere? Sobre todo a la necesidad de gestionar con mucha prudencia la transición hacia una economía dolarizada. Claro, eliminar el Banco Central y adoptar el dólar como moneda oficial. Implican cambios profundos en el sistema financiero. Exactamente, los bancos tendrían que adaptarse a un nuevo entorno. Con nuevas reglas del juego. Mondino insiste en la importancia de garantizar la liquidez del sistema. Solvencia de los bancos. Y la estabilidad del tipo de cambio durante la transición. En resumen, la dolarización no es una varita mágica. Requiere una planificación minuciosa. Y una gestión muy cuidadosa. Totalmente de acuerdo. Volvamos a Milei y a su defensa de la dolarización. Para sustentar su propuesta, Milei nos invita a analizar los balances de Argentina. Los balances. Es decir, los estados financieros del país. Entiendo. Según Milei, los balances muestran la magnitud del desequilibrio monetario. ¿Qué arrastra Argentina? La enorme cantidad de pesos en circulación. Las abultadas deudas del gobierno. Y la fragilidad del sistema financiero. ¿Y cómo relaciona Milei estos balances con la dolarización? Utiliza los balances para demostrar que Argentina tiene los recursos suficientes para respaldar la dolarización. ¿En serio? Argumenta que al convertir los pesos a dólares a un tipo de cambio de mercado, se podrían rescatar las LELIQ. ¿Y la base monetaria? Sin necesidad de emitir más deuda.
Es decir, que la dolarización se podría financiar con los propios activos del país. Exactamente. Milei sostiene que los balances de Argentina revelan una realidad oculta. Ah, sí. El país tiene la capacidad de dolarizar su economía sin necesidad de pedir préstamos al exterior. Un argumento que sin duda desafía las ideas preconcebidas sobre la dolarización. Para hacerlo más tangible, Milei propone un ejercicio teórico. Un ejercicio. Simular paso a paso el proceso de dolarización. Me interesa. En este ejercicio, Milei parte de un tipo de cambio de mercado de 300 pesos por dólar. Vale. A partir de ahí, calcula la cantidad de dólares necesarios para rescatar las LLIQ. Y la base monetaria. ¿Y a qué conclusión llega? A ver. Milei concluye que utilizando los activos del Banco Central, Principalmente los títulos de gobierno que posee. se podrían canjear las LLIQ y la base monetaria por dólares. Completando así la dolarización. Exacto. O sea que la dolarización no implicaría una pérdida para los tenedores de pesos. Sino un canje por una moneda más estable. Y esa es la idea. Milei defiende que la dolarización no solo sería viable, Sino que también sería justa para los ciudadanos. ya que protegería sus ahorros de la inflación. Y hasta aquí, la segunda parte de nuestra inmersión en las ideas de Javier Milei. En la tercera y última parte, Analizaremos las críticas a la dolarización. y las posibles consecuencias de su implementación. Ya hemos analizado las propuestas de Milei, Sturzenegger y Mondino. Pero ahora toca la parte más polémica. ¿Cuál? Las críticas a la dolarización. Porque las hay, ¿no? Y vienen de diferentes frentes. Ya. Una de las más repetidas es la supuesta pérdida del señoreaje. Ya vimos cómo Milei rebate este argumento. Pero algunos economistas insisten en que renunciar a esa capacidad. A la capacidad de emitir dinero para financiarse. Exacto, eso limitaría al Estado. Claro, porque aunque Milei lo llame impuesto inflacionario, Al fin y al cabo, el señoreaje es una fuente de ingresos para el gobierno. si se elimina, ¿cómo se compensa esa pérdida? Milei es tajante, la solución al déficit fiscal no está en imprimir billetes, Dice no en ajustar las cuentas del Estado. menos gasto, menos impuestos. Y más eficiencia. Sería como una terapia de choque. Para sanear las finanzas públicas argentinas. Una operación a corazón abierto. Exacto. Y aunque a corto plazo pueda ser doloroso, Milei defiende que a la larga sería beneficioso para la economía. menos inflación, más inversión. Y en definitiva, Más crecimiento. otra crítica frecuente es la pérdida del control sobre la tasa de interés. Sin un Banco Central Argentina, no podría ajustar la tasa para estimular o enfriar la economía. ¿Qué dice Milei a esto? No sé. Pues que la manipulación de las tasas de interés ha sido precisamente la causa de muchos problemas económicos en Argentina. ¿Ya? Tasas artificiales que generan distorsiones en el mercado. Y más inestabilidad. Exacto. Milei confía en que con la dolarización la tasa de interés se fijaría por el mercado. Sin interferencias políticas. Una apuesta arriesgada. Argumenta que una tasa de interés determinada por el mercado, aunque fluctúe, Sí. sería más eficiente y menos propensa a generar burbujas o crisis financieras. También hay quien teme que la dolarización genere rigidez en el mercado de bienes, Rigidez. sin la posibilidad de devaluar la moneda. Algunos creen que la Argentina perdería competitividad frente a otros países. ¿Qué responde Milei? Con una pregunta, ¿acaso no existen los mercados de futuros? Las empresas pueden fijar precios en dólares para sus transacciones futuras. Protegiéndose así de las fluctuaciones del tipo de cambio. Efectivamente. Es decir, que la dolarización no impediría a las empresas argentinas competir a nivel internacional. Correcto. Además, Milei añade que una moneda estable haría a Argentina más atractiva para la inversión extranjera. Lo que impulsaría el crecimiento y la competitividad. Exacto. Pero las críticas no se limitan al ámbito económico. Ya. Algunos ven la dolarización como una pérdida de soberanía. De soberanía. Una entrega de control monetario a Estados Unidos. Interesante. ¿Qué dice Milei? Milei rechaza este argumento de plano. Ah, sí. Para él, la verdadera soberanía reside en la capacidad de un país para tomar sus propias decisiones. Sin estar sometido a la manipulación de la moneda por parte de políticos corruptos. Efectivamente. Milei considera la dolarización como una forma de arrebatar el control de la moneda a la clase política. Y devolverlo al pueblo. Una idea potente. Argumenta que con una moneda estable Argentina podría integrarse de forma más sólida a la economía global. Sin depender de las decisiones de un banco central politizado, Exacto. está claro que la dolarización es un tema complejo, Con argumentos a favor y en contra. que merecen ser analizados con rigor. Sin duda. Y es importante recordar que la dolarización no es una solución mágica. Requiere un plan integral de reformas. Que aborde también los problemas fiscales, laborales y de competitividad. Totalmente de acuerdo. Lo que sí es innegable es que la propuesta de Milei ha abierto un debate fundamental sobre el futuro de Argentina.
Un debate que nos invita a reflexionar sobre la historia de la inflación, sus causas y las posibles soluciones. Para acabar con este problema que tanto ha lastrado el país. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en las ideas de Javier Milei. Esperamos haberos proporcionado una visión más completa y crítica de este apasionante debate. Ahora os toca a vosotros seguir indagando, leyendo y formando vuestra propia opinión. Porque el futuro de Argentina está en juego. Y la información es crucial para tomar decisiones informadas. Hasta la próxima inmersión.